Este día el sindicato del magisterio mostró músculo político en las calles de la ciudad, de la mano del líder sindical Joviel Acevedo, quien lanzó una serie de advertencias en contra del gobierno central. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Joviel Advierte. A continuación, la nota de la jornada. El polémico líder magisterial y sindical Joviel Acevedo convocó este jueves a una multitudinaria manifestación en donde participaron al menos 20.000 maestros de diferentes puntos del país. La marcha dio inicio en el Obelisco y recorrió la avenida Reforma hasta llegar al Ministerio de Educación, donde Acevedo se dirigió a las autoridades. Que ya dejen esa campaña de descrédito en contra del magisterio diciendo que hay más de 20.000 maestras y maestros subutilizados. Que ya termine esa confrontación en cuanto a no querer trasladar a los maestros 021 y 022 al reglón 011. Si no se atienden las demandas, se declararán en asamblea permanente en todo el país, subrayó Acevedo, mientras advierte que no es una amenaza, sino una advertencia. Ustedes nos orían a hacer estas caminatas, ustedes nos orían a hacer estas manifestaciones. El analista político Manuel Villacorta destacó la colectividad y el bien común que debe prevalecer en las luchas sindicales. Yo creo que si los dirigentes sindicales entienden que no se trata de una función mediática o de tener protagonismo personal o de grupo, sino de representar los genuinos intereses de los trabajadores de Guatemala. Villacorta concluye que los movimientos sindicales deben cambiar al compás de las instituciones que ya lo están haciendo. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. Hablamos de la manifestación del magisterio. Reaparece el líder sindical Joviel Acevedo, polémico, controversial como siempre. Y bueno, vamos a hablar, a profundizar sobre esta figura y las peticiones que hace el sindicato de educación. Ya lo sabe, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Joviel Advierte. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Hiring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Segundo día de protestas. Los primeros fueron los salubristas, ahora el magisterio, encabezados por Joviel Acevedo. Y seguimos mañana. Y seguimos mañana con los salubristas y posiblemente también se pueda unir el magisterio. A esta altura, la figura de Joviel Acevedo pareciera no sufrir o no le causa mayor desgaste todo lo que ocurre al resto de figuras políticas, al resto de figuras políticas tradicionales, partidos políticos, organismos del Estado. Pareciera que Joviel Acevedo sigue sin ser tocado por nada de este tsunami que está pasando alrededor, Daniel. Sí, cuando dices sin ser tocado por este tsunami, ¿te refieres directamente a un caso de CICIG? No, todavía aparte de una mención que le hace en su declaración Monzón, no hay un caso abierto contra él. Y si te refieres a como el desgaste político que tendría que haber tenido por ser una de las piezas más evidentes del sistema clientelar, de la vieja política, del spoil system que tenemos en Guatemala, sí y no, diría yo. O sea, yo creo que es muy claro cuando uno ve entre la población urbana la clase de animadversión merecida que tiene Acevedo. Yo creo que está bastante claro que sí ha habido un desgaste, por lo menos en una parte de la opinión pública. El desgaste político pudo haber sido mayor y yo acusaría como principal responsable de haber hasta cierto punto y sin haberlo planeado y seguramente inconsciente de esto, esta es mi hipótesis, de recuperar la figura política de Joviel Acevedo es Jimmy Morales. Al tenderle la mano al inicio de su gestión. Justo la primera semana de su gestión, él lo recibe como si fuese el rey de Francia, el presidente de Francia que viene a visitarnos y que sus reclamos son perfectamente legítimos, cuando hacía muy poquito había sido el último que había apoyado a Otto Pérez Molina, que había montado unas manifestaciones para evitar lo que él llamaba un golpe de Estado.
Si eso no le genera descrédito a los ojos del presidente, yo no sé qué es lo que va a hacer. Él le recibe la primera semana de gobierno con honores de jefe de Estado. Legitimidad de Joviel Acevedo, representatividad de ese magisterio. ¿Cuántos maestros realmente lo apoyan, Estuardo Zapeta? Bueno, antes de tu pregunta, yo quiero hacer una pregunta, si me permiten los televidentes, y preguntarle a cada televidente hasta cuándo vamos nosotros a permanecer rehenes de Joviel Acevedo y sus maestros. Segunda pregunta, ¿hasta cuándo nosotros vamos a entender que el uso del terror por cualquier medio es terrorismo? No hay otra palabra para eso en la definición, si usted quiere, del libro azul, del libro blanco, en la definición de defensa, en la definición nacional e internacional, el uso del terror como medio para alcanzar objetivos se llama terrorismo. Yo no sé por qué no tenemos o nos piden utilizar otras palabras, cuando las palabras ya están definidas. Y tercer pregunta, están pidiendo, por ejemplo, que se pongan maestros a nivel de permanente, a nivel que están a nivel temporal. Eso implica costos. Pero el verdadero temor de los líderes sindicales, tanto de salud como de educación, no es si algunos van a ser permanentes y que están temporales pasan a ser permanentes. El verdadero temor, y aquí es donde tenemos que entrarle, es a los pactos colectivos. El pacto colectivo, y hay que decirlo directamente, el pacto colectivo de salud, los salubristas ayer, los salubristas van mañana viernes otra vez, posiblemente se le unan también los del magisterio, pero el pacto colectivo de salud, tanto como el pacto colectivo con los sindicatos de educación, es impagable. Esos pactos colectivos no solamente van a quebrar a las áreas de salud y educación, que de hecho a la salud ya casi la quebraron, sino que al mismo tiempo nos van a quebrar como país, son impagables. Y aquí hay que ser responsable a la gente que firmó esos pactos colectivos, y esos pactos colectivos ahora entran en cuestionamiento. Entonces, toda esta bulla de salubristas y toda esta bulla de maestros es básicamente para que no miremos que sí es posible declarar esos pactos lesivos, esos pactos colectivos lesivos, y al mismo tiempo empezar a minar y a quitarle poder. Pero regreso a la primera pregunta, ¿cuánto tiempo más usted y yo vamos a permitir que nos sigan teniendo como rehenes a usted, a su empresa, a su distribución, a sus verduras, a todo lo que tenga que ver con un sistema que lo único que hace es paralizar una nación? Ahora, bueno, vamos ya al corte, pero dejo una pregunta en el aire. Lejos de criticar los pactos colectivos, el presidente ofrece una contrapropuesta al magisterio para, bueno, ver si se puede llegar a un consenso con lo que solicitan Joviel y compañía este día. ¿Veremos que el presidente va a ceder en alguno de estos puntos, o veremos a un Jimmy Morales capaz de criticar ciertos puntos de los pactos colectivos, incluso llegar al extremo de decir esto no va más los pactos colectivos y hay que denunciarlos? Esa pregunta se las dejo en el aire. Vamos a la primera pausa. Ya lo sabe, la etiqueta SF Joviel advierte. Vamos directamente al sondeo de Sin Filtro. Preguntamos, ¿se le debe solicitar al sindicato la renuncia de Joviel Acevedo? Estos son los datos preliminares. El 60% opina que sí, un 38% dicen muchos se tardaron. O sea, ya vamos tarde con esta propuesta o esta opción, y un 2% dice sí, pero con sus respectivas reservas. ¿Y qué dice Joviel Acevedo a estos cuestionamientos? ¿Qué dice Joviel Acevedo con el tema del presupuesto, con el tema de la criminalización de los sindicatos, lo que él se refiere a este tema? ¿Qué dice de la dinámica que tiene con los diferentes actores políticos? Esto fue lo que respondió a los reporteros. Urgimos, señor ministro y su equipo de trabajo, recojan este documento. Si no tenemos respuesta, no estamos amenazando, estamos advirtiendo. Si no tenemos una respuesta por escrito, nos reservamos el derecho a partir de mañana en quedarnos en asambleas permanentes en nuestros departamentos y municipios. Esas son las palabras de Acevedo.
advierte de una asamblea permanente. Algo Siempre que han estado en asamblea permanente. pero es algo que los gobiernos de turno temen. No les gusta tener a los maestros en la calle, no les gusta tener a los maestros bloqueando. Lo hizo Álvaro Colón. Otto Pérez Molina no tuvo mano dura con el sindicato, también Eso fue una luna de miel, lo de Otto Pérez Molina con este señor fue una luna de miel. En la pausa hablábamos, ¿por qué el presidente Jimmy Morales no es más crítico con ciertos puntos de los pactos colectivos? Pero esto se retrotrae a lo que yo creo, a lo que hablábamos el lunes, ¿no? Hay presidente, en vez de escribir un post en Facebook y decir que sí lo hay, es en gestos, en eventos como este donde tendríamos que ver si hay presidente o no. Y lo primero que no hay que hacer es sentarse con un líder sindical que es inamovible dentro de su sindicato, que tiene una relación autoritaria con el resto de afiliados y que tiene que renovarse y que ha quedado completamente manchado y desacreditado por lo que pasó en 2015. Y una vez que tú entras con esa posición de fuerza, luego es mucho más fácil entrar a negociar con el sindicato y con quien sea que se quede en el sindicato, y ahí sí sentiríamos todos los que vivimos en Guatemala que tenemos un presidente. Los posts de Facebook y los retweets de las distintas entidades de gobierno pues no solucionan eso, las acciones solucionan esto. Una posibilidad de ver que hay presidente es que pueda cuestionar las actitudes de Joviel Acevedo. No solo recomendarles, porque les recuerdo que les recomendó salir a protestar los sábados. Y hacer escritorios, ¿verdad? Solamente. Y a donar escritorios. Que los únicos al final que obedecieron no fueron los sindicatos, fue el ejército el único que obedeció los escritorios. Pero, mira, dado eso, lo que no quiere, otra vez, eso sería como echarle sal a la babosa, ¿verdad? Lo que no quiere escuchar la dirigencia sindical de los maestros, la dirigencia sindical de los salubristas, es que los pactos colectivos podrían entrar en cuestionamiento. ¿Cómo entramos en ese proceso? Entramos a través de la PGN y en el Club de las Estrellas, como yo le llamo ahí, donde está doña Telmita, don Iván, el ministro de Gobernación, incluye también a la licenciada Morfín en la PGN. Ahí es donde primero nosotros tendríamos que entrar. Segundo, aquí el presidente Jimmy Morales, en términos de comunicación, Daniel tiene una ventaja. Los pactos colectivos no los firmó él y no son de él. Claro. Así es que ahí tiene una gran ventaja. Yo le estoy dando de una vez. Tenía otra ventaja, venía de lo que pasó en 2015. Exactamente. Y no aprovechó en ningún momento retóricamente el papel que jugó Joviel Acevedo. Yo no vi otra ventaja, no hay dinero para cumplir el pacto colectivo. Es que fíjate que aunque hubiese dinero, el dinero alcanza para finales de 2017. Solo el pacto colectivo de salud, 43%, digamos a un punto en el 43 quetzales del presupuesto de salud irían solamente para pagar pacto colectivo. Ya no hablemos ni de medicamentos, ni de remodelación de hospitales, ni del sistema de prevención, ni las categorías A y B de centros de salud. Olvidémonos de eso, solo para cumplir con pactos colectivos. Eso es impagable, es imposible. Hay tres elementos entonces para que el presidente Jimmy Morales ¿Tiene una pueda gran ventaja? tener una retórica mucho más dura respecto a lo que ha hecho con el magisterio y con Joviel Acevedo, que al parecer la percepción es que sí le tiene cierto miedo o sí teme tener a los maestros o a las huestes de Joviel Acevedo frente a Palacio Nacional. Sí, pero eso ha sido, yo creo que lo ha demostrado este presidente desde que tomó posesión. No está dispuesto a pelearse con ninguna de las partes del dinosaurio famoso que él mismo citó. No está dispuesto a enfrentarse ni al Congreso, no está dispuesto a enfrentarse a los sindicatos, no está dispuesto a jugar batallas fuertes. O sea, lo máximo que ha hecho es pelearse con la prensa. Eso ha sido lo máximo. ¿No estará esperando el presidente Jimmy Morales algún